Querida ministra de Fomento, don Ana Pastor, querido alcalde de Sevilla, don Juan Ignacio, delegada del Gobierno, autoridades, entidades colaboradoras, patronos, señoras y señores. Como ustedes saben, la Fundación Antares es un lugar en el que procuramos promover y fortalecer la sociedad civil mediante la aportación de ideas, de opiniones y conocimientos en todos los ámbitos del saber y expresados con libertad, respeto y rigor. Así lo han venido haciendo los más de 450 conferenciantes que han pasado por esta tribuna a lo largo de los 20 años de vida del Foro Encuentros 2000. Hoy conmemoramos con este inicio de curso este 20º año. Les acabo de presentar unas señas de identidad ya conocidas por quienes frecuentan esta casa, a la que habría que añadir la independencia de criterio que nos anima, que siempre ha sido respetado tanto por nuestro patrocinador principal como por las empresas y entidades colaboradoras que ustedes pueden ver aquí. Superan el centenar. Ha habido años que sin ellas y sin su apoyo esto no podría seguir adelante. Todo esto nos da la libertad que puede pasar por esta tribuna personalidades de distintas ideologías, de distintos credos, de distintas opiniones, pensamientos, y todas se pueden sentir aquí como en su propia casa. Queremos escuchar, queremos aprender, queremos compartir distintos puntos de vista y queremos que la sociedad sea protagonista. Nos debemos a la sociedad y estamos al servicio de ella. Esto es lo que hemos procurado hacer en estos 20 años y lo que haremos en los próximos 20. Son tiempos difíciles, sí. Y es precisamente en estos tiempos cuando se demuestra la grandeza de ánimo. Les puedo asegurar que esta fundación va a seguir su andadura y lo hará con todos ustedes que depositan en ella su confianza. Vamos a seguir creando nuevos instrumentos para revitalizar nuestra sociedad. Como saben, hemos llegado a acuerdos con otras instituciones, como el Círculo Económico de Barcelona, como con la Fundación Conexus de Valencia, con el Club Financiero Génova, para que los asociados de la Fundación puedan acudir a los actos que organizan estas instituciones y así estrechar vínculos. Digamos que Antares pone la autopista sin peaje y ustedes hacen el resto. Me resulta especialmente gratificante que sea la ministra de Fomento del Gobierno de España, doña Ana Pastor, quien inaugure este 20º curso del foro. Es un honor y de verdad que se lo expreso con sinceridad. También es una satisfacción. Particularmente me parece una de las personas más serias que ha pasado por el Gobierno de España y de las más fáciles de querer. Tiene un algo especial que la hace creíble e inasequible al desaliento. Pero sobre la ministra le reservo al alcalde, que es en su papel de introductor y que tendrá la deferencia, como ha tenido en otras ocasiones, de acompañarnos en esta institución, y será él, en primer lugar, el que acuda a hablar sobre la vida de la ministra, sobre su personalidad. Ella, posteriormente, nos presentará los planes del futuro de un ministerio importante que han sido presentados recientemente al Congreso en estos presupuestos y concretar lo que será en los próximos años. La planificación, como ella misma ha puesto en el título de su conferencia. Por último, darles nuevamente muchas gracias a todos ustedes por estar presentes en esta jornada inaugural y espero que nos sigan acompañando a lo largo de este curso. Nuevamente, gracias, querido Juan Ignacio, alcalde de esta ciudad, por abrigar con tu presencia este acto y por el apoyo incondicional a esta casa. Muchísimas gracias, alcalde, y tuya es la tribuna. Patrocinadores principales de este foro, nada más y nada menos que 20 años ya, Juan Ignacio. Enhorabuena como presidente de la Fundación Antares Foro y enhorabuena también a su director, el motor, como es Fernando, está continuamente llamando por teléfono para que le demos nombre, para que se esté participando directa y activamente.
patronos de la Fundación, presidente de la CE, de GAESCO, presidente de la Cámara, BBV también, y también, como no, las gracias al Instituto Internacional de San Telmo. Queridos compañeros, secretario general, delegada del Gobierno, que cuando se gobierna una ciudad, la cantidad de tenientes alcaldes que estáis aquí, parlamentarios, señoras y señores, me quedo aquí. La diferencia es que hemos estado en otras circunstancias. Me van a permitir que tenga un gesto, porque en la vida, y además como yo no voy a cambiar, mi amigo Alfonso, me alegra muchísimo poder verte, porque desgraciadamente no puedo disfrutar de tu compañía con lo que me gusta, porque no podemos vernos. Así que muchas gracias por estar aquí, Alfonso. La ministra Pastor, señoras y señores, es para los amigos Ana, pero es de esas personas que inspiran confianza desde el primer momento que uno las ve. Es la sensatez y la rigurosidad en persona. No hace brindis al sol, ni tiene cantos a la galería. Transmite sus estudiadas decisiones, pero lo hace con la misma firmeza con la que ha tomado las mismas. La ministra Pastor, por su trayectoria política, por su formación y también la trayectoria laboral, tiene un abanico de atributos que la hacen indispensable en el panorama político español, en estos momentos tan difíciles, delicados y complicados que estamos viviendo. En lo político, porque hay quien se está cuestionando hasta el modelo de Estado que nos dimos todos en la Constitución del 78, en lo social, en lo económico y en lo financiero. Pero especialmente la ministra Pastor, como muy bien se decía, y lo decía una persona que la abordaba al saludarla en la puerta de este centro, y le decía que qué suerte tiene Fomento y qué mala suerte han tenido los farmacéuticos. Y les voy a hacer una reflexión, señoras y señores. Si especialmente estar al frente de la cartera de Fomento en tiempos de bonanza es apasionante, en tiempos complicados como lo que nos ha tocado vivir, en especial a ella, lo es más aún. Les voy a decir que todo el mundo cree que la ministra Pastor es gallega, pues no lo es. Ella es castellana, pero por adopción se puede entender que es gallega. Y desde la constitución del nuevo gobierno, el presidente Rajoy está al frente de la cartera de Fomento. Ella era ya consciente, el día que tomó posesión, de las responsabilidades que asumía. Lo que no sabía, porque se tenía que ir enterando después a medida que iban pasando los días y se iban descubriendo las cifras, lo que se debía en el Ministerio de Fomento, que por cierto ahora no lo dirá, pero no obstante yo lo voy a introducir. Ella ha sido antes ministra de Sanidad y lo hizo muy bien, por eso la aplaudían y la felicitaban. Pero además conoce también todo lo que son las tripas, esa maquinaria interna que tiene la Administración. Ella ha sido su secretaria del Ministerio del Interior y también de Presidencia, también de Educación y Ciencia. En definitiva, ella tiene una amplia formación política y dentro de la Administración. Ella llegó a la política después de haber demostrado un amplio y magnífico recorrido en la Administración, que lo inició como funcionaria de carrera del Cuerpo Superior de Sanidad Pública y Administración General. Ella trabajó como profesional de la medicina en Salamanca, en el Ferrol y en Pontevedra, donde a partir de ahí empezó a compatibilizar sus puestos como médico y al mismo tiempo puestos ya de responsabilidad en la Administración sanitaria, hasta el punto, después de ver cómo funcionaba, del rigor que tenía y de la eficacia y eficiencia de sus decisiones, pasó a ocupar la dirección provincial del Servicio Gallego de Salud. Quienes tenemos la fortuna de conocer la puerta cerrada, sabemos que sin micrófono ni cámaras delante, refleja lo mismo que cuando están todos los medios delante. Igual, ella es trabajadora, es muy eficaz y sobre todo es muy honrada. Para mí, como alcalde de Sevilla, y se lo digo porque aquí hay muchísimos sevillanos, aquí está el sector empresarial representado, querida ministra, he de deciros a todos que representa una tranquilidad tremenda y una seguridad que la ministra Pastor, Ana Pastor, esté al frente del Ministerio de Fomento. Porque estoy convencido
que con su actitud de colaboración con Sevilla va a ser la mejor posible dentro de las disponibilidades presupuestarias. Y además yo estoy convencido de que va a ser así. La ministra Pastor es de las que está convencida que en todo momento hay que ser colaborador entre las administraciones. Siempre lo ha propiciado y lo ha potenciado, pero en estos momentos aún más todavía. No estamos en momentos ni circunstancias para perder el tiempo, a pesar que hay quien se empeña en hacérnoslo perder. Pero hay que superar esas dificultades y por lo menos procurar convencer, aunque hay quienes se instalan permanentemente en la confrontación. No voy a tener la tentación de hacer una conferencia, pero sí de destacar como ella. Desde el primer día que vine por aquí, y está aquí el delegado de urbanismo conmigo, le comentamos la importancia que para nosotros tenía la S35. Desarrollar una infraestructura que era importantísima para que no solo una gran superficie comercial, una multinacional se pueda establecer, sino para además que otras mismas puedan también hacerlo y que sirva de motor de dinamización de nuestra economía. Pues la ministra le ha faltado tiempo para firmar un convenio con nosotros y, aunque no es de su competencia, ayudarnos a que podamos construir esa magnífica infraestructura. Y espero, ministra, que quien tiene también aquí unas responsabilidades como es la Junta de Andalucía, también siga tu ejemplo y nos ayude a construirla. Gracias, ministra, por entender la vertebración de Sevilla, de Andalucía y de España, como la entiendes. Y gracias, desde luego, porque al frente de tus responsabilidades vas a tratar muy bien a Sevilla y Andalucía. Seguiré llamando a tu puerta, pero lo haré con la lealtad institucional que sabe que siempre lo he hecho y con el rigor con el que tenemos que llamar los responsables públicos a todas las puertas, coincidan o no con el mismo color del partido político al que pertenecemos. Lealtad institucional y brazo y mano tendida a todos. Soy consciente, querida ministra, que no vas a poder cumplir con todas las necesidades que sabes que tenemos en Sevilla, en Andalucía y en España. No te va a ser posible, porque ahora nos dirás con qué agujero te has encontrado. Pero estoy convencido que si hay alguien que va a ser capaz de obtener la mayor eficiencia con el dinero que hay, esa eres tú. Y por tanto, para nosotros es una suerte. Y como yo quiero lo mejor para Sevilla y lo mejor para Andalucía, pues quiero también que tú sigas al frente del Ministerio para poder seguir ayudándonos. Los sevillanos queremos que se nos diga la verdad, y en Andalucía también. No queremos que se nos prometan cosas que después no se pueden cumplir, que se pintan en el papel, pero que después ni aparecen ni consignaciones presupuestarias que sirvan para poder ser ejecutadas. Aquí hemos tenido muchos engaños, hemos tenido muchas frustraciones. Es el momento, querida ministra, que nos ayude desde tu departamento, con seguridad, diciéndonos la verdad, que nos ayude a salir de la crisis. Y estoy convencido que, igual que el gobierno de Mariano Rajoy nos está ayudando a que salgamos lo antes posible, y hoy se ha confirmado, habían solicitado un anticipo, 400 millones, hoy que están ingresados, 600 que vienen antes del día 15, así que no sé por qué hay quien está empeñado en querer confrontar. Querida ministra, en definitiva, yo lo único que quiero es que sigas trabajando con ese convencimiento que tú tienes. Siempre has dicho que, así como el gobierno anterior lo que hacía era prometer fechas, tú lo haces poniendo traviesas. Así que yo te animo, querida ministra, a que sigas poniendo traviesas y que sigas facilitándonos el que podamos salir de la crisis. Que continúes con ese convencimiento que tienes, que las infraestructuras sirven para vertebrar y no para separar ni confrontar. Que nos ayudes a Sevilla y Andalucía. Estoy convencido, y nos hablarás en el día de hoy, porque tu convencimiento está en dar oportunidades al sector privado para que se pueda incorporar con certeza y con seguridad jurídica. Señoras y señores, les dije que le iba a decir qué agujero se había encontrado. Con esto termino. La ministra Pastor se ha encontrado con un agujero de 40.000 millones de euros, que no han pagado quienes estaban antes. Y ahora dicen, ¿qué ha presupuestado usted? De momento la ministra Pastor tiene que pagar 40.000 millones de euros de quien no lo había hecho anteriormente. Pero afortunadamente ella es una buena gestora,
afortunadamente tenemos mucha confianza en tu departamento y en el presidente del Gobierno. Querida ministra, esta es tu tribuna. Aquí estamos ansiosos de poder escucharte y te digo una cosa, menos mal que estás de ministra de Fomento. Muchas gracias. Muy buenas noches a todos, señoras y señores. Querido alcalde de Sevilla, querido Juan Ignacio, muchas gracias por esa estupenda presentación que nunca olvidaré. Señora delegada del Gobierno, querida Carmen, y sobre todo, señor presidente de la Fundación, querido Juan Ignacio también, muchas gracias. Señor director general, señor presidente de la Cámara de Comercio, señor director territorial del BBVA, señor director general del Instituto Internacional San Telmo, y aquí me paro, queridos compañeros, queridos amigos, autoridades, representantes de otras instituciones, señoras y señores. Lo primero de todo, decirles que me encuentro en un foro que es para mí familiar, en el que tengo buenos amigos y en el que tengo el respeto que ha de tener un dirigente público por la sociedad civil de Sevilla, que es el respeto de quien sabe que quien está enfrente tiene proyectos, tiene ideas, tiene criterio y también quiere que sus políticos estén a la altura de lo que son los ciudadanos. Veo también aquí a mis compañeros, diputados y senadores, con quienes he compartido muchos buenos momentos y algunos difíciles, y os doy las gracias también. Y voy a lo que importa. Aquí, en este foro de gran tradición, ha habido muchos ponentes, hay muchos ponentes que presentan aquí sus proyectos. Y todos ustedes, el comité ejecutivo de esta fundación, también los patrocinadores, todo el patronato de la institución, todas las firmas colaboradoras, quieren que desde esta tribuna, cuando menos, se digan y se pongan de manifiesto elementos claves para el desarrollo de la sociedad sevillana, de la sociedad andaluza y, sobre todo, de la sociedad de toda España. Y para ello, como decía antes el alcalde, Juan Ignacio, hemos de trabajar todos de una manera unida y coordinada, cada uno desde la responsabilidad que tenemos, y todos, entre todos, podremos hacer un excelente trabajo. Como saben, estos días se está hablando sobre todo de grandes magnitudes macroeconómicas. Yo hoy le voy a hablar un poco de lo macro, pero también le voy a hablar de lo micro. Le voy a hablar de las responsabilidades del Gobierno y le voy a hablar también de la recuperación económica que tiene que labrarse en este país. Querido alcalde Zoido, tú sé que tienes un gran compromiso con los sevillanos, que te han votado de forma mayoritaria y quieres que esta ciudad sea punta de lanza de la recuperación económica. Te he escuchado algunas veces decir, una vez, te he escuchado decir que esta ciudad, que Sevilla, tenía que tener desde sus instancias públicas, tenía que apoyar a los jóvenes, creo que lo dijiste así. Tenemos que apoyar a los jóvenes que tengan nuevas ideas, al emprendedor que presente un proyecto innovador y al empresario que esté dispuesto a arriesgar su dinero. Y creo que en esos tres elementos describías lo que es la sociedad sevillana y su pujanza, que es que la gente tiene valor en este momento y apuesta por seguir invirtiendo en Sevilla, en su tierra, y porque entiende que esto va a repercutir en la sociedad en su conjunto. Y esto también es lo que mueve al Gobierno de España. El Gobierno de España que ha asumido una responsabilidad en el mes de diciembre, el 23 de diciembre exactamente, tomamos posesión los ministros y tuvimos que hacer frente a, si me permiten, la carta de navegación de por dónde tenía que ir el rumbo de este barco que es España. Momentos complicados, recuerdo el primer Consejo de Ministros en el que tuvimos que tomar ya decisiones y recuerdo también muy bien las primeras semanas en el Ministerio de Fomento que ahora compartiré con ustedes. Por tanto, asumimos una situación muy complicada, nos dijeron que teníamos un déficit, lo recuerdan bien, del 6 y pico y teníamos prácticamente un 9 o un 9 pasado. Nos dijeron que todo estaba estupendamente y resulta que las entidades financieras no necesitaban ninguna ayuda, nos dijeron que nos iba estupendamente bien
pero lo cierto y verdad es que las cuentas públicas estaban en la ruina más absoluta. No nos contaron que se habían gastado en el ejercicio 2011 90.000 millones más de lo que habíamos ingresado. Tampoco nos contaron que los ingresos estaban cayendo exponencialmente desde el año 2008, 2009, 2010, 2011. No nos contaron que se habían gastado lo que no tenían y no nos contaron que las inversiones, cuando se invierte, hay que hacerlo en inversiones productivas, como la que aquí se ha hablado esta noche, esa inversión tan importante para que instalaciones y desarrollos comerciales puedan hacer a Sevilla más potente. No nos dijeron tampoco que había que racionalizar el sector público, que había cargos y cargos y puestos y que había, por ejemplo, en Fomento, más de 65 empresas públicas, que hay que tener días del año para crear tanta empresa pública. No nos dijeron que había a cientos de directivos, de consejos de administración y que todo eso estaba lastrando precisamente la recuperación y el crecimiento económico. Por no decirnos, no nos dijeron nada de nada de nada. Y así nos incorporamos al Gobierno, teniendo que descubrir cada mañana o bien el proveedor que venía por la puerta a pedirte que le pagaras la factura, o bien viendo cómo las carreteras o los puentes o los aeropuertos no se habían pagado todavía. Decía el presidente Rajoy esta semana en Nueva York que España saldrá adelante con voluntad y con valentía, haciendo reformas y tomando la iniciativa, las reformas que está cometiendo el Gobierno para hacer una España más competitiva y más dinámica. No es porque sea el presidente del Gobierno, pero creo que las palabras tienen acierto, porque es verdad que somos en este momento, somos un país que tiene muchas cosas muy positivas y que nos van a hacer que seamos competitivos. Somos la cuarta economía de la eurozona, la quinta de la Unión Europea y la 13ª del mundo. Tenemos algunos indicadores que no nos son favorables, pero empezamos y tenemos en este momento algunos elementos claves para combatir y luchar contra la crisis. Y sobre todo tenemos también una sociedad civil pujante, con iniciativa y con compromiso. En España, la economía española, aunque tenga dificultades, es competitiva y sostenible. Tiene superávit comercial, como saben, con la zona euro y un buen comportamiento en las exportaciones. En segundo lugar, las finanzas públicas, claro que son sostenibles, pero son sostenibles gracias a los ajustes decididos de nuestro presupuesto público, reduciendo el déficit, como lo estamos haciendo este año, para cumplir el objetivo a final de año del 6 y pico. Y, como saben, ajustando más todavía para que podamos cerrar el 2013 también en el 4 y poco, es decir, cumpliendo los compromisos que nos hemos fijado dentro de la Unión Europea. En tercer lugar, porque tenemos un sector financiero que se tiene y que se está reestructurando para reactivar los canales del crédito y que vuelva a fluir el crédito a las empresas y a las familias. Y, por cierto, porque estamos en el top 10 mundial, ciertamente, de que tenemos excelentes infraestructuras. Como saben, el Foro Económico de Davos ha colocado a España en ese lugar porque tenemos la primera red europea de autovías y autopistas, más de 14.000 kilómetros, ocupamos la quinta posición en extensión en red ferroviaria, más de 13.800 kilómetros, y la primera de Europa en alta velocidad y el tercer país con mayor tráfico aéreo de toda Europa, 153 millones de personas, y además un primer semestre muy positivo. Y además somos la cuarta posición en transporte marítimo, a lo que contribuyen mucho los puertos del Estado aquí en Andalucía, de los que luego hablaré. Y por eso, por todo esto, merece la pena hacer reformas, merece la pena la consolidación fiscal, que para que todo el mundo me entienda, los de este foro me entienden perfectamente, pero mucha gente cuando hablamos de consolidación fiscal dice, el primer objetivo, consolidación fiscal, y mucha gente dice, ¿qué es consolidación fiscal? Es no gastarte más de lo que tienes, exactamente eso, es que no te gastes lo que no tienes, y es hacer reformas estructurales, de las que la economía española lleva retraso. Y todo ello, ¿para qué? Pues para generar oportunidades para que el país recupere la confianza de los inversores y no que se vayan los inversores, y sobre todo para generar certidumbre, porque uno de los grandes problemas cuando vamos a los foros europeos y mundiales es que España, que se había colocado
en el 2004, lo recuerdan bien, como un país prioritario de las inversiones. En 8 años, y es así, y es cierto, se ha perdido la confianza. Y como la vida, como todo, como cuando usted compra un coche o vende un piso o hace un negocio, siempre hay un principio que es la confianza. Eso es muy difícil, ya saben que la confianza se pierde y ganarla cuesta, y para recuperar la confianza hay que decirle a los inversores que este es un gran país y que se puede invertir, porque invertir en España es una inversión segura. Y por eso hemos acometido la reforma laboral, que es una apuesta por el empleo estable y de calidad y un mercado laboral más flexible. Y hemos puesto en marcha, bueno, esto lo cuentas y dices tú, pero bueno, esto es una medida. Pues sí, el plan de proveedores es pagar 35.000 millones a quien se le debía. Luego hablaré de los 40.000 míos. Vamos, de los míos no, de los que yo he heredado. En tercer lugar, hemos aprobado un plan de lucha contra el fraude fiscal y la seguridad social para intentar acabar con la economía sumergida, que saben que es otro de los elementos claves para la recuperación. Estamos llevando a cabo una reforma en profundidad del sector financiero. Fíjense, mientras nos decían aquí en España que todo estaba estupendamente bien, el Reino Unido estaba inyectando dinero a sus entidades financieras. Lo estaba haciendo, como saben, Estados Unidos. Lo estaban haciendo las principales economías del mundo, y aquí decíamos que todo iba estupendamente bien. Hemos abordado una reforma de las administraciones públicas. En concreto, en mi ministerio hemos abordado que yo no necesito 65 entes públicos para nada. Hemos creado sociedades mixtas con todo el que pasaba por la puerta. Eso sí, alguien debe de ganar dinero porque nosotros lo perdemos por todas partes. También hemos abordado que los servicios públicos tienen que ser de calidad. Yo no he escuchado hablar de lo importante que es el cumplir con el horario en los aeropuertos. Pues bien, este verano hemos recuperado, hemos tenido en la última década el cumplimiento mejor de horarios de los últimos 10 años. Porque es responsabilidad tener buenas pistas y buenas terminales, pero fundamentalmente lo que es responsabilidad es que lleguen los aviones ahora, a la hora y a tiempo. Y por eso hay que recuperar la confianza de los ciudadanos en los aeropuertos y en el transporte público, en todo el transporte público. Y además hemos acometido algo muy importante, que es la reforma del sistema educativo, que yo lo resumo siempre en 2 cosas. 1, la cultura del esfuerzo, y 2, que no se aprende por osmosis, que es aquello de que creen que pones al niño en la escuela y el niño te aprende por osmosis, sin evaluar, pasando con 4 suspensos. Tema serio, por cierto, porque parte de nuestra competitividad del futuro va a depender de nuestro sistema educativo y de los resultados. Y hemos acometido, como saben, se presentó el jueves, porque lo aprobamos en el Consejo de Ministros, un paquete de reformas muy importantes, que unas están en marcha y otras se van a abordar en los próximos meses, y que tienen que ver, por ejemplo, con la creación de una autoridad fiscal independiente para el control de las cuentas públicas, con la aprobación de una ley de garantía de unidad de mercado. No podemos tener 17 regulaciones distintas. Por ejemplo, para abrir un supermercado, dependiendo de dónde vives, necesitas una regulación u otra. El certificado de manipulador de alimento en un sitio es uno, en otro es otro. Vamos a abordar una nueva ley del sector eléctrico, que es muy importante. Saben que nos hemos encontrado con un déficit tarifario de 20 y tantos mil millones. Lo dejamos en 1.000 y poco, y nos lo encontramos en más de 20.000. También, y en el área que me toca, vamos a abordar una ley de rehabilitación, regeneración y renovación urbana, que saben que es muy importante, porque en este momento el problema de España no es que haya viviendas, hay en algunos sitios que se necesitan. Tenemos casi 700.000 viviendas vacías en este momento. Lo que tenemos es un problema de accesibilidad a la vivienda, y lo que necesitamos es cambiar de política, es ayudar, como saben, seguir haciendo ayudas a la entrada, pero fundamentalmente una nueva política de alquiler y, sobre todo, una política de recuperación y rehabilitación urbana. En España hay más de 5 millones de viviendas que tienen más de 50 años y otras muchas más que necesitan rehabilitación. Nosotros en España invertimos en rehabilitación menos de 1/3 que otros países europeos, pero sin embargo sí que lo necesitamos, especialmente pensando en personas mayores que, como saben, necesitan adaptar sus viviendas especialmente. Por eso también hemos aprobado una ley, un anteproyecto de ley que está en las Cortes, que es para dinamizar el mercado del alquiler de las viviendas,
que es una ley que pretende hacer un equilibrio entre los derechos del arrendatario y del arrendador. Hay quien ha criticado la ley porque dicen, no, es que al que apoya es al dueño de la vivienda. Dice, no, verá, esto consiste, todos los presentes, no todos, pero algunos, una época de nuestra vida hemos tenido una vivienda en alquiler y otra época de nuestra vida hemos alquilado, porque la sociedad no se divide, hay quien la intenta dividir en buenos y malos, dueños de viviendas y alquiladores. Dice, no, mire, esto consiste en que tú tengas un ordenamiento jurídico que dé equilibrio. Por ejemplo, cuando haces un contrato, lo que le tienes que dar es libertad a las partes. Por ejemplo, ¿para cuánto crece el precio? No tienes que ajustarlo a IPC si las partes no quieren. Por ejemplo, que cuando alguien quiere alquilar una vivienda, estoy pensando en una familia, un matrimonio mayor, que el único ingreso que tiene es la pensión y tiene una casa que quiere alquilar, ¿por qué la gente no alquila la casa? Pues porque no tienen garantía de que cuando no le paguen, justamente puedan en 10 días decir, mire, usted me paga o si no, tiene que abandonar la vivienda. Hombre, yo creo que eso es equilibrar y, por lo tanto, lo que busca la ley es justamente el equilibrio. En definitiva, son algunos ejemplos de lo que queremos hacer y de que el verdadero camino para salir de la crisis son las reformas, aunque las reformas sean duras y las reformas sean dolorosas. Pero es el único camino que conocemos para salir de la crisis. Es sanear las cuentas públicas y hacer reformas estructurales. Y por eso hemos aprobado un presupuesto que es acorde con estos objetivos. Un presupuesto que es austero, no podía ser de otra manera, con un descenso en conjunto del 7,3% del gasto. Hay una parte, la parte más importante del presupuesto es gasto social, el 63,6% del gasto del presupuesto general del Estado es gasto social, y somos conscientes, además, de que solo con un presupuesto austero, como les decía, vamos a cumplir el objetivo del déficit del 2013, que será el 4,5% del PIB. Eso es lo que llamamos arrimar el hombro. También quiero decirles que el Ministerio de Fomento tiene un protagonismo, no lo querría tener, pero lo tiene en los presupuestos generales del Estado. Primero, porque es el mayor presupuesto inversor de todo el presupuesto del Estado. Ahora les daré algunas cifras. Y tiene que tener un papel protagonista para que España salga de la crisis. Le voy a dar 2 ejemplos. Cada millón de euros que se destina a conservación integral de carreteras, cada millón se crean 35 puestos de trabajo. Y el ratio del Grupo Fomento, en el que trabajan 60.000 personas, cada vez que invertimos 1 millón en cualquier actividad del Grupo Fomento, como media se crean 30 puestos de trabajo. Por lo tanto, cada vez que estamos hablando de una infraestructura grande o pequeña, se está generando empleo directo y además empleo indirecto en torno a la infraestructura. Eso sí, quiero que sepan que cada vez que se invierte 1 euro en una infraestructura no necesaria, lo que se hace es tirar el dinero directamente. Nosotros en este momento tenemos una capacidad de maniobra limitada. Es que el Grupo Fomento tiene una deuda de 40.000 millones de euros. Le voy a explicar en qué ha consistido esto. Ha consistido en hacer obra pública pidiendo el dinero prestado. Y en este momento tenemos un apalancamiento que no te permite endeudarte más y que tienes que devolver los 40.000 millones que te han prestado. 40.000, como 40.000 soles, o sea, 40.000 millones. 15.000 ADIF, 15.000 AENA, 5.000 y pico Renfe y así hasta 40.000. ¿Eso qué significa? Pues significa que solamente el pago de los intereses de la deuda es casi inasumible, porque te está limitando la inversión. Por eso, lo que hicimos desde el primer día, y yo te agradezco tus palabras, querido Juan Ignacio, que son del cariño, pero nos conocemos hace muchos años, nos conocimos cuando él era delegado del Gobierno, yo subsecretaria del Ministerio del Interior, teníamos que hacer desde la operación Paso del Estrecho hasta gestionar, entonces los recursos no eran ilimitados, pero sí que teníamos más capacidad y ahí nos conocimos y nos hicimos también grandes amigos y sabes el respeto que te profeso. Pues ahí aprendimos, somos los dos, él, como saben, es juez, yo soy funcionaria del Estado, que no hay nada mejor en la Administración que gestionar el dinero no como el de tu casa, mejor que el de tu casa. Es decir, es como si el dinero fuera propio, es decir, que lo hagas con rigurosidad. Y por eso lo que hicimos en el Ministerio,
desde que yo me fui dando cuenta, a mí mi antecesor me entregó un pendrive y yo pensé que en el pendrive estaba pues todos los problemas del Ministerio. El pendrive lo que tenía son los decretos del Ministerio, las generalidades. Allí no se contaba nada, ni de lo que se debía, ni del apalancamiento, ni de las sociedades, ni de nada. Pues bien, las primeras modificaciones fueron que en vez de 3 secretarías de Estado, solo una, que en vez de no sé cuántos altos cargos, la mitad. Es decir, lo primero fue decir, a ver, todo aquello que se puede eliminar. Y solo en esa primera ya 10 millones de euros que ahorramos en todas esas cosas que pueden parecer menores, pero no lo fueron. Y a partir de ahí empezamos a analizar los contratos de energía eléctrica. En carreteras más de 1.200 contratos. En vez de tener un contrato y tener unos criterios, más de 1.200 contratos. 17 áreas, subsectores de tráfico de carreteras que no había contrato de mantenimiento. No habían sacado a concurso porque no había dinero para retener y se lo habían encargado al de al lado o al mismo que lo había tenido. Todo eso hay que llevarlo a convalidar a Consejo de Ministros. Pero lo mejor de todo de lo que me encontré, perdón, porque a lo mejor la ironía no se entiende, es que no se habían pagado expropiaciones de terrenos desde el año 2005 y tuvimos que provisionar 600 millones para pagar expropiaciones. Todo eso fue el comienzo de ir viendo las cuentas y decir, tenemos que tomar medidas. Y por eso hemos llevado al Congreso de los Diputados, esta semana pasada, hemos llevado el Plan de Infraestructuras, Transporte y Vivienda para los próximos 12 años. Yo no estaré ahí, pero sí que es la hoja de ruta de lo que España tendrá que hacer si no quiere que las infraestructuras, en vez de ser un incentivo al crecimiento, sean un lastre para el país. El Plan de Infraestructuras, el PITBI, tiene 3 características. La primera, aquí no va a haber aeropuertos vacíos, lo que dijo mi colega de Exteriores, aeropuertos peatonales. Aquí no va a haber, como saben, tampoco estaciones de tren en las que se sube un viajero al día, y aquí no va a haber infraestructuras que no sean utilizadas, como por ejemplo las que tenemos en este momento con un IMD bajísimo, sino que aquí la inversión será inversión productiva e inversión que es necesaria, y pondré ejemplos. Por lo tanto, esa es la primera decisión. La segunda es que el Ministerio de Fomento tiene que hacer, desde luego, un transporte de calidad. Y uno de los temas, el ministro de Fomento no es un señor que se dedica a gastar dinero, como un manirroto y sobre todo pidiéndolo. El ministro de Fomento es el ministro del Transporte y por lo tanto se tiene que preocupar de que el transporte sea de calidad, que los trenes lleguen a tiempo, que los aviones lleguen a tiempo, que los derechos de los pasajeros se preserven, que la seguridad aérea sea un derecho, desde luego, y una garantía que tienen que tener todos los ciudadanos, y que aquí no nos venga nadie a tomar el pelo, por cierto. Y también tienes que tener el respeto de la gente, y el respeto se gana de la gente, de los ciudadanos, no el respeto de las élites, no, el respeto de los ciudadanos se gana cuando alguien parece que te quiere tomar el pelo y tú no permites que te tomen el pelo al país, porque si te lo toman a ti, se lo están tomando, por ende, a todo el país. Y por lo tanto, ese es el otro objetivo, calidad. Y el tercero es la cohesión y la vertebración territorial, que le ha dicho el alcalde de Sevilla. Es que las infraestructuras, alguien ha pensado que son de cada uno, de tu pueblo, y las infraestructuras son de la sociedad en su conjunto. Cuando se hace el AVE a un territorio, se está haciendo para todos los ciudadanos. Yo he venido en AVE muchas veces a Sevilla. Nadie me ha preguntado de dónde era, porque si no pensaríamos que el AVE es de Sevilla. No, el AVE es de todos los españoles y, por tanto, cuando haya AVE a Bilbao, que estamos construyéndolo, el AVE a Bilbao será de todos los españoles y nadie le preguntará a un sevillano cuando llega a Bilbao de dónde es usted, ni habrá un fielato, perdón por el término para los más jóvenes, pero los que tienen más años saben lo que es un fielato, no habrá un fielato para que te digan si tienes derecho a pasar en ese AVE. Por lo tanto, es fundamental la cohesión y la vertebración. Y eso es lo que es el PITBI, el Plan de Infraestructuras, Transporte y Vivienda. Es un plan que asegura que no haya inversiones ociosas, que asegura que el transporte sea de calidad, y por eso se va a aprobar una cartera de servicios del transporte público donde se va a definir lo que es obligación de servicio público del Estado. En este momento, 174 estaciones de ferrocarril en las que se sube al día 1, 2, 3 o ningún viajero, que es todo un ejemplo de cómo puedes tirar el dinero público. Por ejemplo, mercancías.
Transportamos mercancías por ferrocarril. ¿Saben cuál es el déficit del transporte de mercancías? Más de 70 millones de euros. Que está bien, todo un prodigio de cómo puedes transportar mercancías para que sea un lastre para el Estado. Y por eso uno de los temas que estamos acometiendo, les hablaré ahora, es las reformas estructurales en el Grupo Fomento. Esas reformas estructurales van a permitir mayor participación del sector privado. Y les voy a dar unos cuantos ejemplos. Hemos aprobado un Real Decreto Ley, como saben, es una reestructuración del operador Renfe para que haya participación y que pueda haber liberalización del sector. Y en ese sentido me gustaría contar con todo el sector privado de nuestro país. ¿Qué es lo que pretendemos? Hacer al operador, a Renfe, mucho más potente y crear 4 sociedades. Una de mercancías, otra de viajeros, una de maquinaria. Por cierto, tenemos 20 y tantos trenes entre alta velocidad, locomotoras parados, sin hacer absolutamente nada, cuando podían estar circulando, y otro de mantenimiento. De mantenimiento, que se han creado un montón de sociedades de mantenimiento con las empresas de mantenimiento, pero nosotros seguimos teniendo mantenimiento propiamente, que se llama Integria de Renfe, pero contratamos fuera el mantenimiento. Esto no hay quien lo entienda. Bueno, sí que hay quien lo entienda. Es que eso lo que nos da al final es pérdidas. Y, por lo tanto, lo que el Estado le pone todos los años al sector ferroviario, 2.000 y pico millones de euros de todos los españoles. Vamos a liberalizar el sector del transporte de viajeros. También queremos la participación del sector privado. Saben que somos los que tenemos la fibra óptica la más potente de toda España. Queremos participación en fibra óptica. Tenemos un tendido de fibra óptica de 16.130 kilómetros. También queremos una mayor participación en nuestros puertos, la gestión de las estaciones, los espacios y los parkings de estaciones, el transporte ferroviario de mercancías y también participación en los aeropuertos. Todo ello preservando el servicio público que tiene que dar el Estado y preservando los puestos de trabajo. Le comentaba yo a los representantes de los trabajadores de Renfe que esto se hace precisamente para preservar los puestos de trabajo, porque de lo contrario pondríamos en riesgo el futuro de nuestro sector ferroviario. Es decir, queremos hacer de Renfe un potente operador, pero desde luego liberalizando el sector. Y lo último, la última parte de mi intervención es hablarles, luego sé que hay un coloquio en la cena y ahí tendremos oportunidad de profundizar. Les quiero hablar de los presupuestos del Ministerio de Fomento porque además estamos en el día de hablar de ello y no me puedo ir yo de Sevilla sin explicar los presupuestos, aunque sea de manera muy resumida. Miren, los recursos del Grupo Fomento ascienden a 18.405 millones de euros. La disminución del presupuesto ha sido de un 8,45, precisamente para cumplir los objetivos del Gobierno. Y dentro del Ministerio lo que queremos es mayor cohesión, intermodalidad y, sobre todo, creación de empleo. De estos 18.000 millones, una parte son para inversiones y otra parte es para hacer operativos todos los servicios. En el Grupo Fomento trabajan 60.000 personas. Tenemos que pagar nóminas, también, como saben, tenemos gastos corrientes. También me gustaría decirle que me he encontrado con que tengo que pagar, además de la deuda y los intereses de la deuda, 1.187 millones de facturas de ejercicios pasados que siguen todavía sin pagar. Concretamente 1.194 millones. Esos los debemos, algunos aquí en Andalucía, por cierto. Son todo facturas que había que haber pagado en 2008, 2009, 2010, no se han pagado. Y esos recursos también están en esos 18.000. También quiero decirles que hay inversión privada, la prevista por las concesionarias de autopistas, 1.779 millones, un 36% más que en el ejercicio pasado. La inversión total, le he dicho los 18.000 millones, la inversión total son 10.161 millones de euros, a los que habría que añadir 837 de subvenciones al transporte. En ferrocarriles 4.700, en carreteras 2.900, en aeropuertos 847, en puertos 839 y en vivienda, en política de vivienda 758 y otras inversiones 49. Decirles también que el presupuesto contempla inversiones en Andalucía, inversiones que han sido todas las que dentro de este presupuesto austero y un presupuesto que es menor que el año pasado, pues que el año pasado no, que este en el que estamos,
pero que pretenden seguir, desde luego, construyendo las grandes infraestructuras que necesita Andalucía y que necesita Sevilla. Y por eso, en estas inversiones, tenemos en cuenta los aeropuertos, los puertos, las carreteras y el ferrocarril. Y por eso estamos, desde luego, invirtiendo en aquellas cosas que entendemos y hemos dialogado, desde luego, con los alcaldes, con todos los representantes, para ver de verdad qué es lo que era más importante. Todos ellos, el alcalde de Sevilla, la lista, ¿verdad, alcalde?, es larga, pero lógicamente podemos asumir aquellas cosas que son realmente relevantes. Yo agradezco mucho, alcalde, el que hayamos priorizado algunos de los temas más importantes. Y es verdad que yo tenía un compromiso desde el primer día con el alcalde de Sevilla, que es el convenio que acabamos de firmar y que va a hacer realidad una infraestructura tan importante, no solo por la infraestructura en sí, sino porque esa infraestructura va a permitir que haya una gran inversión en Sevilla. Y, por lo tanto, esa sí que es una inversión que genera valor y que genera riqueza. También quiero decirles que tenemos en este momento una inversión muy importante en todos los puertos y en todos los nodos logísticos de Andalucía, y estamos trabajando también para que haya grandes áreas logísticas. Todo ello es porque la inversión más productiva que hemos visto en este momento es la inversión en los puertos. En este momento los puertos andaluces crecen a más de un 6%. El conjunto de puertos del Estado van a cerrar el ejercicio presupuestario con un EBITDA de más de 500 millones de euros. Es decir, estamos hablando de un resultado que es espectacular. Y tenemos que seguir invirtiendo, mejorando sus conexiones viarias y ferroviarias. En Andalucía, los presupuestos generales del Estado contemplan en el Ministerio de Fomento 1.162 millones de euros, que, como les digo, es la cantidad que hemos podido priorizar. Está, junto con Cataluña, es la tercera de España. Hay una diferencia de 3 millones, es la tercera de las comunidades autónomas de España. Y aquí en Sevilla hemos priorizado algunas actuaciones. Hay esta ronda urbana, la Sevilla 35, que es muy importante y que está firmado el convenio, y hay ese compromiso, y espero que todas las administraciones arrimen también el hombro, alcalde. También vamos a seguir, como saben, con una infraestructura que sigue siendo muy importante, pero que, como saben, esta gran infraestructura que es la gran ronda sevillana, que tiene en este momento, como saben, necesita una inversión de más de 800 millones y que estamos trabajando con los técnicos. Es una infraestructura que se va a hacer, pero estamos estudiando a fondo, desde luego, cómo va a ser esa materialización del proyecto, si me permiten, porque en este momento la inversión sería más que todas las carreteras de toda España. La estamos acometiendo, estamos trabajando desde luego con las concejalías y estamos trabajando con la alcaldía para que esa infraestructura sea una realidad. Estamos haciendo también posible que algunas infraestructuras, que no son menores, puedan verse terminadas. Vamos a concluir las obras del tramo Alcalá de Guadaira, la conexión que conocen bien, la A92 con la A376. Vamos a mejorar la conexión viaria entre Huelva y Sevilla, finalizar las obras entre Bormujos y Benacazón, y estamos para redactar el proyecto de ampliación del tercer carril en la autovía A49 entre Huévar y Chucena. También vamos a destinar más de 10 millones de euros al mantenimiento de las carreteras aquí en Sevilla, y vamos a hacer posible el pago de las expropiaciones que todavía quedarán pendientes por valor de más de 12 millones adicionales a los que tenemos ahora. Y en ferrocarriles proseguimos las obras de la alta velocidad entre Sevilla y Cádiz, correspondiendo el presupuesto general del Estado contempla 83,7 millones de euros. Continuaremos la redacción de los proyectos constructivos de la alta velocidad entre Sevilla y Huelva, y también estamos trabajando en las cercanías de Sevilla y está previsto acometer el intercambiador de Pino Montano y la estación de Alcalá de Guadaira, y se iniciarán los estudios para la prolongación de la línea C2, que conocen ustedes mejor que yo he ido a verla, desde la Cartuja hasta la conexión con la línea 1 de metro en la estación que se conoce como Blas Infante. En AENA, en el aeropuerto, vamos a invertir 15,2 millones de euros, y la Autoridad Portuaria de Sevilla
tiene prevista una inversión de 32,7 millones. Son algunas pinceladas de lo que serán las inversiones en Sevilla, 167 millones de euros, que es del Departamento de Fomento, luego a mayores las de otros departamentos, pero es lo que a mí me corresponde, que son las que hemos entendido dentro de la restricción presupuestaria, dentro de pagar lo que debemos, que eran las más importantes que podíamos acometer. Y concluyo ya. Señoras y señores, espero no haberles dado una conferencia en el sentido pesado del término, haber reflejado algunos de los elementos claves que tenemos en este momento, que son muy complicados, que estamos haciendo un gran esfuerzo para corregir desequilibrios, para mejorar la eficiencia, para poner en valor nuestras infraestructuras. Por eso tenemos que terminar lo que está empezado, que tenemos que ser austeros, que no nos podemos permitir el malgastar el dinero público, que cada euro tiene que ser respetado del primero al último y que por eso hay que planificar, como ustedes hacen en sus empresas, que aquí no se puede vivir del cuento, hay que vivir de las cuentas y que por eso el mejor modo de hablar de un ministro, desconfíen cuando les hagan promesas, yo no las puedo hacer, solamente me pueden leer en el Boletín Oficial del Estado. Solamente cuando ustedes lean en el Boletín Oficial que estamos contratando obras, que estamos poniendo dinero para infraestructuras, es cuando entenderán qué es gestionar y qué es hacer posible que el país vaya adelante. Yo no sirvo para otra cosa, es un momento muy complicado. El presidente del Gobierno ha querido depositar su confianza en mi persona para esta tarea que es compleja y, sobre todo, que sepan una cosa, que aquí se va a pagar lo que se debe. Hasta que yo no pague lo que se debe, desde luego no estaré tranquila, porque detrás de lo que se debe hay alguien a quien se le debe y, por lo tanto, lo que tienes que hacer es, como en tu vida particular, es pagar lo que debes. Y lo segundo, no te gastes lo que no tienes. Y el tercero, no prometas lo que no puedes, porque eso es lo más feo que hay en la vida. Ya saben, cuando el niño, que llegues a las 10, que sí, y que llega a las 12, pues que no, porque al día siguiente, en vez de a las 12 o a las 10, llega a las 9. Y esto, perdónenme el ejemplo tan frecuente en casa, pues el ejemplo de la vida pública es este. No se puede ir por ahí adelante prometiendo. Eso sí, tenemos una hoja de ruta que yo les animo a que vean, que es el PITBI para Andalucía, donde se contemplan de aquí al 2024 y con varios escenarios presupuestarios todo lo que es la hoja de ruta de las inversiones que se van a hacer en Andalucía, lo que vamos a ir acometiendo conforme los escenarios presupuestarios vayan permitiéndolo, y esa colaboración importante que queremos del sector privado. Y ahí encontrarán pues infraestructuras tan importantes como lo que para nosotros es tan importante, querida delegada del Gobierno, como es la A7, que tiene tramos que son imposibles en este momento, como tendrán la autovía A48 o la A38, es decir, infraestructuras que son necesarias, pero que en este momento vamos acometiéndolas según podemos, o variantes de población, o circunvalaciones, o mejora de los accesos a los puertos, como es el caso del acceso al puerto de Algeciras. Todo ello conforman un plan trabajado, preparado con los técnicos, que han llevado 7 meses de trabajo, un mes de agosto en el que no ha habido, como saben, vacaciones, y todo ello con un fin, que es intentar, desde luego, tener las mejores infraestructuras. El corredor mediterráneo es clave para el futuro de Andalucía y para el futuro de España, y en él también estamos trabajando. Y termino hablando de la intermodalidad. Hay que acometer infraestructuras, pero pensando en el conjunto. Cuando tú amplíes un aeropuerto, tienes que saber si tienes un AVE al lado, y parte de la actividad del aeropuerto la puede hacer el AVE, porque si haces una ampliación y te gastas 200 y pico millones y a la vez estás poniendo otra infraestructura, pues tendrás capacidad ociosa. Y por eso, como saben, hemos iniciado, no hemos cerrado aeropuertos. Hay quien me ha preguntado, a lo mejor en la cena sale, ¿pero por qué no cierran aeropuertos? Dice, mire, porque la cuenta de resultados, cuando yo cierro aeropuertos, todavía me da más pérdidas. Lo que tengo que hacer es adaptar el aeropuerto a las necesidades de tráfico que tienen. Y por eso hay aeropuertos en los que había un vuelo al día, uno al día, y estaba abierto 14 horas, y ahora está abierto solo cuando llega un avión. Y cuando quiere venir el equipo de fútbol, por ejemplo, local,
Con un vuelo charter nos avisa con 7 horas y le damos servicio. Eso lo vi en Estados Unidos, seguro que muchos de ustedes también. Allí no hay 250 personas por si llega un avión, no. Hay personas cuando llega un avión que se programa. Y esto es sentido común codificado, eso sí, el sentido común, pero esto es sentido común. Y es gestionar como si lo que gestionas no solo fuera propio, sino más que propio. Y eso es lo que deberíamos de ser los políticos en un momento como este. Yo creo que el político tiene que tener un principio, lo dijo el alcalde y yo te agradezco todas tus palabras cariñosas, pero singularmente algo que dijiste, ¿no? Que es que cuando uno habla detrás de los micrófonos, digas lo mismo que cuando hablas delante de los micrófonos, que es lo que yo considero que debe ser la ética del político, ¿no? Que es que no solo hagas las cosas bien cuando te vean, sino que hagas las cosas bien cuando no te vean, que esta es la clave. Cuando no te vean, quiero decir, cuando no sea con un micrófono, sino que tengas el mismo discurso delante del micrófono y cuando no tienes micrófono. Esa es la ética, tiene que ser la ética del político y deberíamos de ser un poquito mejor de la media. No lo seremos, pero estamos trabajando para ser como los ciudadanos y como la propia sociedad civil, que tiene empuje, que tiene rigurosidad en términos generales y desde luego que tiene rigor, y que cuando aquí le pidamos al sector privado que arriesgue parte de su dinero, lo hagamos con proyectos equilibrados, no como proyectos con los que yo me estoy encontrando, las radiales, que como saben en este momento están todas en pérdidas. Muchísimas gracias por su paciencia primero, por su atención y especialmente por su cariño. Muchísimas gracias.